tal? Video tutorial número 15 del curso de Visual C# 2012, en el que iniciamos un bloque que vamos a dedicar al trabajo con clases y objetos. Al hablar de programación orientada a objetos, lo primero que debemos tener claro es que estamos hablando de un sistema de clasificación, de ordenación. Incluso el término class, con el que definimos las clases, realmente es una abreviatura de la palabra classification. La denominación clase, desde luego que es correcta, ya que una clase es simplemente un modo de ordenación o clasificación de distintos ítems, sean alumnos de un instituto o grupos sociales de una sociedad, de ahí que se denominen también clases. Pues una vez que tenemos claro que hablar de programación orientada a objetos es hablar de clasificaciones, vamos a empezar resumiendo los temas que vamos a tratar y que nos sirven también para tener una perspectiva a vista de pájaro de esto que es la programación orientada a objetos. Así que, resumiendo mucho, estos son los temas que trataremos. Para empezar, cómo definir una clase conteniendo un conjunto relacionado de métodos e ítems de datos. En segundo lugar, cómo controlar la accesibilidad de miembros usando las palabras clave public y private. En tercer lugar, crear objetos usando la palabra clave new para invocar un constructor. En cuarto lugar, escribir y llamar a nuestros propios constructors. En quinto lugar, crear métodos y datos que pueden ser compartidos por todas las instancias de una misma clase usando la palabra clave static. Y en quinto lugar veremos también cómo crear clases anónimas. El framework.net cuenta con miles de clases y en lo que llevamos de curso ya hemos usado unas cuantas como console o exception, por poner algún ejemplo. Lo primero, por tanto, es intentar explicar lo que es una clase. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento? Lo que hace es clasificar, ordenar la información, y para ello cuenta con dos herramientas fundamentales: los campos y los métodos. Los campos los utilizamos para almacenar la información que contiene una clase. Es por tanto el modo en el que se le llama a las variables en las clases de C#. Y la otra herramienta son los métodos que usamos para llevar a cabo las operaciones que una clase puede ejecutar. Así que el modo en el que se le llama a las funciones en una clase C# es métodos. Decíamos que class deriva de classification, es por tanto un modo de ordenar información, y es algo que no se hace ni mucho menos solo en programación. Cuando intenta explicarse, casi siempre se suele acudir a ejemplos de animales, el caballo, perro, o también es muy común utilizar los coches. Aquí vemos, no voy a repetirlo porque es algo que siempre que se habla de programación orientada a objetos se empieza hablando de ello, pero aquí tenemos arriba una idea abstracta de lo que es un coche. Esto es la clase, y con esto indicamos que va a haber objetos que compartan determinadas cosas, pues las entidades que van a formar parte de esta clase son cada uno de los objetos que podemos crear. Aquí tenemos el concepto abstracto clase coche, y aquí tenemos objetos concretos que tienen esas características, o dicho como utilizando la terminología de hace un momento, tienen esos campos y esos métodos. Todos los coches comparten comportamientos comunes, pueden ser conducidos, frenados, acelerados, etc. Y también tienen atributos comunes, tienen un volante, tienen un motor. Pues los comportamientos serían los métodos, los atributos serían los campos o las variables. Aquí podemos ver
objetos que de entrada pueden parecer distintos, pero sin embargo seguro que todos estamos de acuerdo en llamarle coches. Todos estos que vemos aquí son un coche, aunque todos muestren un aspecto diferente. Tienen características comunes. Pues esas características comunes que tienen es lo que está determinado por lo que se llama la clase. Esto está en la base del propio mecanismo de funcionamiento del razonamiento humano. Si no tuviéramos sistemas para clasificar la información, sería imposible que pudiéramos transmitirla. Todos estamos de acuerdo en a qué nos referimos cuando hablamos de un coche, o cuando hablamos de un caballo, o cuando hablamos de un avión. Por tanto, con eso lo que hacemos es clasificar los objetos que existen según características comunes. Pues lo mismo hace la programación orientada a objetos. Y hacer clasificaciones está tan profundamente integrado en el modo en el que pensamos y en el modo en el que nos comunicamos, que desde luego tiene mucho sentido intentar escribir programas que clasifican los diferentes conceptos que se pueden encontrar en cualquier problema y las soluciones, y a partir de esto modelar las clases mediante un sistema de clasificación. Así que estas clases que ordenan el mundo son las que utilizan los modernos lenguajes de programación orientada a objetos para ordenar toda su información y sus funcionalidades. A la hora de empezar a entender el modo en el que se trabaja con clases, hay una serie de términos que debemos tener claros. Uno de ellos es el de la encapsulación. Decíamos antes que el framework.net cuenta con miles de clases. Estas clases vamos a poder integrarlas de modo muy sencillo dentro de nuestras aplicaciones. Pues cuando se habla de encapsulación, a lo que se refiere es que vamos a poder utilizar todas estas clases sin tener que preocuparnos por el funcionamiento interno, qué es lo que hace realmente esa clase para conseguir el objetivo que buscamos. Lo único que nos interesa es saber la funcionalidad que nos va a cubrir. El funcionamiento interno no nos importa. De ahí de la importancia en la que suelo insistir muchas veces de aprender a trabajar bien con la documentación de los lenguajes de programación, porque aquí es donde vamos a tener que buscar las clases que cumplan los cometidos que necesitamos. Pero por poner un ejemplo, ya hemos trabajado con un método, el método de console, de la clase console writeLine. Pues lo que tenemos que saber es que nos va a escribir en la consola, pero todo el mecanismo interno que hace para poder escribir en la consola es algo que no nos interesa. Pues eso es algo que se llama la encapsulación. Utilizamos el aparato sin tener que conocer su maquinaria interna. Veamos la encapsulación en funcionamiento y para qué se utiliza. Imaginémonos que tenemos una clase, vamos a llamarla por ejemplo círculo, y vamos a encapsular, vamos a guardar dentro de ella determinada información, y para ello el encapsulamiento lo hacemos entre dos llaves. Y la encapsulación se usa con dos propuestas. La primera es combinar métodos y datos dentro de una clase, que una vez más es, dicho con otras palabras, soportar la clasificación. Así que dentro de una clase encapsulada podemos tener, como aquí vemos ahora, un campo, un field, una variable, y podemos tener un método, una función, que están encapsuladas dentro de la clase. Esa es una de las funciones que tiene la encapsulación. La otra función para lo que se utiliza es para controlar la accesibilidad a estos métodos y datos. Quién va a poder acceder y quién no a la información que se encuentra encapsulada dentro de la clase. Así que, en fin, no creo que sea necesario ni explicarlo. En C# usamos la palabra clave class para definir una nueva clase. Y los datos y métodos de esta clase van a estar localizados en el cuerpo de la clase, que va siempre entre un par de llaves de apertura y cierre.
Con este código que vemos aquí hemos creado una clase de C# a la que hemos llamado círculo, que contiene un método al que llamamos área, que sirve para calcular el área del círculo y contiene datos, información, que es el radio del círculo del que queremos hallar el área. Así que hablamos de clases, pero en lo que llevamos de curso ya hemos visto cómo declarar variables, así que eso se le aplica a los campos, los fields, como le llama en C#. Y ya también hemos visto cómo escribir métodos, funciones, que es lo que le aplicamos al método que aquí aparece. Una vez que hemos creado una clase, la clase círculo, en este caso podemos usarla de un modo muy similar a como usamos los otros tipos de datos que ya hemos visto. Por ejemplo, si quisiéramos crear una variable de tipo integer, lo haríamos así. Primero creamos la variable y en segundo lugar la inicializamos con un valor concreto. Pues para crear una instancia de la clase círculo el proceso es prácticamente igual. Empezamos por crear una variable y el tipo, como vemos aquí, le indicamos el nombre de la clase. Y a continuación la inicializamos. Aquí, como podemos ver, es distinto del modo en el cual creamos una variable de tipo integer. Y para empezar, la clave está en entender justo la palabra clave new. Cuando inicializamos una variable de tipo integer o de tipo float, simplemente le asignamos un valor, el valor que sea, pero no tiene sentido hacer lo mismo con variables de tipo class, por distintas razones, pero para empezar creo que se puede ver perfectamente qué sentido tendría darle a una variable de tipo círculo un valor de 42 o de 57. ¿Qué hacemos con eso después? Aquí lo que estamos es inicializando una clase. E inicializar una clase significa crear un objeto o una instancia de esa clase que posteriormente usaremos para acceder a los campos y métodos que esa clase contenga. Otra razón que explica la necesidad del uso de la palabra clave new hace referencia al modo en el que la memoria para variables de tipo de clase es localizada y manejada por el runtime de nuestra aplicación. Es algo que veremos más en detalle en otras partes del curso. Por ahora, lo que debe quedar claro es que mediante el uso de la palabra clave new, lo que hacemos es crear una nueva instancia de una clase, que es lo que comúnmente se llama un objeto. Recuerda lo que veíamos antes con las imágenes de los coches. Aquí tendríamos la clase coche, clase círculo en nuestro ejemplo, que sirve para definir todo su contenido, pero que no se puede materializar físicamente, por decirlo así. Y cada uno de los que aparece aquí son instancias, objetos de esa clase coche. Aquí esto sería como lo que estamos haciendo ahora, A, B, C, D. Todos ellos comparten las características comunes de la clase coche. Pues cada uno de estos se llama una instancia o un objeto de coche, que son con los que realmente vamos a poder trabajar en nuestro programa. Lo que sí podemos hacer es asignar directamente una instancia de una clase a otra variable que sea del mismo tipo. Esto que vemos aquí, por ejemplo, sería perfectamente legal. Pero respecto al modo en el cual va el runtime, gestionar la memoria para estas dos variables, hay que ver bastantes cosas más en detalle. Ya digo que en su momento lo veremos a lo largo del curso. Pero de momento quédate con estas dos ideas clave. Usar un objeto de una clase es muy similar a usar cualquier otro tipo de datos en C#. Pero en segundo lugar, a la hora de inicializarla, debemos utilizar siempre la palabra clave new. Como suele ocurrir en la mayor parte de las ocasiones, para no volver a repetir la palabra, al decir siempre va a haber después alguna excepción, pero la norma general, por tanto podemos decir que siempre para crear un objeto o una instancia de una clase tenemos que utilizar la palabra clave new.
Y también importante, aunque yo creo que ya debería quedar claro, es no confundir los términos clase y objeto. Recuerda que una clase es cuando definimos un tipo, cuando lo creamos, cuando lo traemos a la vida, pero es simplemente el tipo abstracto genérico que realmente no puede tener una manifestación física, existir como tal. Para que esa clase que creamos tenga una manifestación física es cuando tenemos que crear un objeto. Un objeto es una instancia real de ese tipo que hemos definido en una clase. Por tanto, la clase es una, la clase coche, la clase círculo, pero de ella pueden instanciarse multitud de objetos distintos. Lo veíamos antes con la clase coche y la multitud de coches distintos que creamos a partir de esa clase. Pues siempre igual. Pues ya tenemos nuestra primera clase círculo y ya sabemos crear objetos o instancias de esa clase. Pero con lo que hemos hecho hasta ahora, esta clase no tiene absolutamente ningún tipo de uso práctico. En teoría podría parecer que sí, porque tenemos un método que lleva a cabo una operación y tenemos un campo, una variable que nos permite pasarle un valor para que opere con él. Pero para poder entender por qué de momento no tiene ninguna utilidad práctica, tenemos que volver a hablar de la encapsulación. El encapsulamiento al que hacíamos referencia hace un rato. Porque por defecto, cuando encapsulamos nuestros métodos y datos dentro de una clase, que es lo que hemos hecho aquí, la clase forma una frontera que la separa del mundo exterior. Todos los fields, los campos que contenga, como es aquí el caso de radio, y los métodos, como es aquí área, que hemos definido dentro de la clase, solo pueden ser vistos por otros métodos que se encuentren dentro de la clase, pero no se puede acceder desde el mundo exterior. Se dice, por tanto, que estos campos o estos métodos son privados de la clase. Así que, aunque podamos crear un objeto círculo dentro de un programa, con lo hecho así, desde luego podríamos crearlo, pero no podríamos acceder ni a su campo, a su field radio, ni podríamos tampoco acceder a su método área. Por tanto, lo cierto es que no es nada útil, de que nos vale poder tener un objeto de esta clase si no podemos acceder de ningún modo a su contenido. Alguna solución tiene que tener esto, desde luego, pero creo que es un buen modo de explicar la importancia que tiene la definición de los contenidos, sean de los fields o sean de los métodos dentro de una clase, como públicos o privados. Y también entender que si no se define, como es aquí, por defecto van a ser privados. Pero esto, la accesibilidad a los contenidos de una clase, puede modificarse mediante el uso de esas dos palabras clave, public y private. Esto es lo que nos va a permitir controlar la accesibilidad desde fuera a los contenidos de cualquier clase. Así que vamos a introducir dos pequeños cambios en la clase, pero que van a tener importantes consecuencias en su funcionamiento. Antes del tipo de dato del field ponemos private, y antes del tipo de dato de retorno del método área ponemos public. Escribiendo aquí la palabra clave private, estamos indicando que este valor, en este caso este campo, este field, es accesible solo desde dentro de la clase. Este es el comportamiento por defecto, así que aunque no lo pusiéramos, el resultado sería el mismo, pero es una muy buena práctica indicar explícitamente siempre que fields y que métodos son privados y públicos, sobre todo para mantenimiento posterior del código. Y escribiendo aquí la palabra clave public antes de la declaración del método, estamos indicando que este método será accesible tanto desde dentro como desde fuera de la clase. Tal como está escrito ahora el código, el campo radio sigue siendo privado, pero ahora, como el método área es público y este método se encuentra dentro de la clase, este método sí que va a poder acceder a el valor que tenga el campo radio, aunque sea privado. Creo que tiene que estar claro. Solo se puede acceder desde dentro de la clase y área está dentro de la clase, así que puedo acceder.
Así que hemos aumentado la funcionalidad de nuestra clase, pero aún sigue sin ser operativa, porque tal como está no contamos con ningún medio para poder inicializar el campo radio. De qué modo le damos un valor al campo radio. Así que hay que buscar otra solución para eso. Y la solución para eso es otro de los términos que es más importante entender cuando uno se adentra en el mundo de la programación orientada a objetos, que es el uso de los constructors, de los constructores. De todos modos, indicar una cosa: recuerda que cuando hablamos de otras variables, cuando declaramos variables en métodos, estas no son inicializadas por defecto, así que por lo tanto es obligatorio inicializarlas después de haberlas definido. Sin embargo, cuando nos referimos a los fields que se encuentran dentro de una clase, sí que automáticamente son inicializados y se le dan unos valores que pueden ser el valor 0, el valor false o el valor null, dependiendo del tipo de campo, que es el tipo de variable que hayamos creado. Aquí es un integer, por tanto, por defecto se inicializará con un valor de 0. Pero a pesar de todo, es una buena práctica inicializar, contar con un medio explícito de poder inicializar los fields dentro de las clases, y para eso y también para otras cosas sirven los denominados constructors. Antes de hablar un poco más en detalle de los constructores, hacemos referencia a un tema que es muy importante, pero que vamos a ver solo por encima. Me refiero al modo de llamarle a las distintas partes de una clase. Cómo escribir el nombre de una clase, cómo escribir el nombre de un campo o de un método, si debemos escribirlos de modo distinto, si son privados o públicos. Digo que vamos a verlo de modo bastante por encima porque no existen reglas obligatorias, sí existen convenciones, y ahí cada empresa puede tener convenciones distintas. Hay varios sistemas, el de Camel Case o Pascal Case, que es modo justo de llamar las distintas partes de una clase. Aunque aquí no lo tratemos, desde luego que cualquiera que quiera emprender un proyecto medianamente complejo, incluso cuando dos desarrolladores quieren ponerse de acuerdo, yo diría que hasta uno, cuando empieza a desarrollar algo, lo primero es tener claro cómo va a llamarle a las distintas partes, porque ya con uno puede ser un lío. Pero imagínate 3 o 4 personas que estén trabajando en el mismo proyecto y resulta que uno pone los métodos con camel case, empieza con minúscula y después cada palabra que se le añade, no voy a decir ahora lo que es cada uno de ellos, pero que otro de los desarrolladores utilice otro sistema, por ejemplo el Pascal Case, en fin, y que otro utilice otro distinto. Al final puede ser un auténtico caos poder entender el código que estén escribiendo y entenderse entre ellos. Cuando lo escribe uno mismo puede pasar lo mismo, y sobre todo si después otras personas leen ese código y encuentran con que en un sitio los métodos se escriben de un modo, en otros se escriben de modo distinto. Así que es un tema importantísimo, pero como no hay reglas y son convenciones, no tendría sentido ahora pararnos aquí en decir unas, porque puede haber unas y puede haber otras. Sí que vamos a utilizar en general la denominada Camel Case durante el curso, pero eso es algo que, ya digo, no es obligatorio. Sin embargo, hay una excepción que sí que es obligatoria, y justo por eso hago referencia ahora a esto, porque tiene que ver con los constructos. Es obligatorio que en C# las clases siempre tienen que empezar por mayúscula. Y una segunda regla obligatoria es que los constructors, que no dejan de ser un método, ahora veremos un poco más en detalle, pero lo que nos interesa ahora respecto al nombre, los constructos tienen que llamarse siempre exactamente igual que la clase. Por tanto, un constructor de la clase círculo tiene que llamarse círculo también, y con mayúscula la primera de las letras. Así que estas sí que son dos normas de obligado cumplimiento en todos los casos. Y también, aunque no sea obligatorio, es prácticamente también de obligado cumplimiento todos los miembros de una clase, sean campos, sean métodos. Es muy importante no crear dos
que se diferencien solo en el case, si es mayúscula o minúscula, no solo porque puede dar tremendas confusiones, sino porque lo que decía antes, hay lenguajes de programación, por ejemplo Visual Basic sería un ejemplo, que no es case sensitive, por lo tanto no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y ya digo que cada vez se integran más distintos lenguajes de programación en una única aplicación, y ahí ya tendríamos un error, ya que Visual Basic no podría diferenciar entre un campo área con minúscula y otro campo área con mayúscula. Para Visual Basic sería exactamente el mismo método si fuera un método por ejemplo. Así que aunque C# puede hacerse, es algo que no es para nada aconsejable. Bueno, pues con lo visto ya estamos preparados para empezar a trabajar con los constructos. Ya tiene que quedar claro lo que son, pero vamos a dejarlo para el siguiente videotutorial en el que empezaremos justo con eso y retomaremos este ejemplo. Lo retomaremos a partir de este mismo ejemplo de código que tenemos ahora en pantalla, código muy sencillo y que desde luego no voy a poner en descarga porque creo que no es necesario. Digo esto porque he recibido alguna pregunta del tipo ¿dónde van los códigos? ¿Qué pasa con los códigos? Los códigos están en GitHub y en Dropbox, como siempre, de acceso público, como siempre, desde hace 14 años y no falta ninguno. Puede haber videotutoriales, como es en este caso, que con el código que aquí escribo pues no voy a ponerlo, no creo que haga falta. Me da la sensación de que últimamente se está juntando a todo este proyecto demasiado vago. Vagos o maleducados son las dos cosas. Lo que realmente falta es en esos mensajes un por favor o unas gracias, que es lo primero que aprendimos los que ya llevamos muchos años en la red. A veces incluso dejan un pozo de desconfianza que demuestra que no conocen para nada lo que es todo este proyecto de Yasaron y videotutoriales.com desde hace ya nada menos que casi 3 lustros en la red. Así que nada más, diciendo y haciendo como siempre lo que me da la gana, aunque eso sí, con el mayor de los respetos por todo el mundo, se despide una vez más Jesús Conde. Nos vemos.